Si vives solo, si tienes hijos, si alguna vez has sentido que algo te observa desde la ventana en la mitad de la noche, quizás quieras escuchar con cuidado o quizás quieras apagar esto ahora mismo, porque ella no solo llora a sus hijos, ella busca a los tuyos. Todos conocemos la historia. La mujer que ahogó a sus hijos en el río y ahora vaga por la noche, llorando por ellos. La buscan los niños traviesos, la temen los borrachos, que vuelven tarde a la casa. La leyenda dice que si la oyes cerca, es que está lejos. Y si la oyes lejos, es que está a tu lado. Pero eso es lo que cuentan los que solo la han oído de lejos. Los que la han visto de verdad. Los que la han tenido dentro de su casa. Esos ya no cuentan nada. Porque los que la ven de cerca desaparecen. No en el río. No en la noche. Desaparecen por dentro. Se convierten en ella. Esta no es la historia que te contaron. Esta es la historia que la Llorona no quiere que sepas. Andrés se mudó a la casa del río porque necesitaba espacio. Era escritor o quería serlo. Y la ciudad le asfixiaba. La casa era antigua, las paredes gruesas y de techos altos, con un jardín que bajaba hasta la orilla de un arroyo seco la mayor parte del año. El agente inmobiliario le advirtió que la zona era tranquila, demasiado tranquila. Los vecinos están lejos, dijo el agente. A veces se oyen ruidos por la noche. Animales, supongo. Andrés no preguntó qué tipo de animales. Las primeras semanas fueron idílicas. Escribía hasta tarde. Tomaba café en el porche al amanecer. Paseaba por la orilla del arroyo cuando el agua volvía con las lluvias. Pero pronto empezó a notar algo extraño, algo en el aire, un olor, no a humedad, no a tierra mojada, olía a leche cortada o a ropa sucia que llevaba días remojándose, o algo orgánico que se estaba descomponiendo muy despacio. El olor venía del río, y con el olor llegó el sonido. La primera vez que Andrés oyó el llanto, pensó que era una vecina, alguien con problemas, alguien que lloraba a sus muertos. Pero el llanto no tenía dirección. Venía de todas partes, de la ventana, del pasillo,
del interior del armario. Y sin embargo, cuando salía al jardín a escuchar, el llanto se detenía, como si supiera que él estaba buscándolo. Es el viento, se dijo. Es el agua corriendo, se dijo. Es mi imaginación, se dijo. Pero una noche, mientras escribía en su habitación, el llanto se volvió claro. No era el viento, no era el agua, era una mujer. Y esa mujer estaba llorando justo al otro lado de la puerta. ¿Quién está ahí?, preguntó con la voz rota. El llanto se detuvo. Y entonces una voz, no la voz de una mujer llorando, una voz clara, serena, susurrante. Abre la puerta. Perdí a mis niños. ¿Me ayudas a buscarlos? Andrés no abrió la puerta. Algo en su instinto, algo primitivo que no sabía que tenía, le dijo que mantuviera los ojos fijos en la manija y no se moviera. El llanto volvió, más fuerte, más desesperado, pero ya no sonaba triste, sonaba furioso. Tus hijos no están aquí, gritó Andrés. Vete. Luego, un sonido que nunca olvidó. No eran pasos alejándose, eran pasos acercándose hacia la pared, hacia el interior de la habitación, como si ella hubiera atravesado los ladrillos. Andrés sintió un frío repentino, el mismo frío que había sentido una vez cuando niño, al meter el pie en un lago congelado. El frío subió por sus piernas, por su espalda, por la nuca. Y entonces, justo detrás de él, una respiración húmeda, lenta. No me grites, dijo la voz. Los niños me temen cuando grito. Tú también deberías temerme. Andrés giró la cabeza. No había nadie. Pero en la ventana, empañada por la humedad de la noche, alguien había escrito con el dedo una palabra. Hijo. La leyenda oficial dice que la Llorona mató a sus hijos por amor o por locura. Y ahora llora por ellos eternamente. Pero las leyendas omiten lo importante. La verdad, la que cuentan los ancianos de los pueblos donde la han visto de verdad, es que la Llorona no llora por sus hijos. Ya no. Después de cientos de años vagando, ni siquiera recuerda sus rostros,
Ha llorado tanto que se le ha secado los ojos. Ahora su llanto no es una pena, es un señuelo. La Llorona no busca a sus hijos, busca sustitutos, busca niños vivos, calientes, que todavía tienen tiempo para crecer. Se acerca a las casas donde hay pequeños, escucha sus risas, huele su aliento y entonces llora, no para que la ayuden, para que le abran la puerta. Porque hay una regla que los padres deben saber. Si oyes a la Llorona cerca, no importa cuánto llore, no importa cuánto grite, tu nombre o el nombre de tus hijos, no abras, no mires por la mirilla, no te asomes a la ventana. Ella no puede entrar si no la invitas. Pero si le abres, ella entra y una vez dentro, ya no se va. Pero Andrés no tenía hijos, vivía solo. ¿Por qué la Llorona había ido a su casa? Esa fue la pregunta que empezó a carcomerlo. Las noches siguientes fueron peores. El llanto volvía siempre a la misma hora, las 3 de la mañana, y siempre desde el mismo lugar, el otro lado de la puerta del dormitorio. Pero Andrés ya no preguntaba quién era. No abría, no miraba. Se ponía los auriculares, subía la música al máximo y esperaba a que amaneciera. Pero una noche los auriculares no sirvieron, porque el llanto ya no venía de afuera, venía de dentro. Andrés se quitó los cascos. Silencio. Se los volvió a poner. El llanto seguía. No en sus oídos, en su cabeza. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Susurraba la voz. Pero ahora no sonaba como una mujer. Sonaba como él, como su propia voz, pero desafinada, rota, llena de un dolor que no era suyo. ¡Ay! Andrés corrió al baño. Se miró al espejo. Sus ojos estaban rojos, no de cansancio, rojos como si hubiera estado llorando durante horas. Tenía las mejillas húmedas y en las comisuras de los labios una gota espesa que no era saliva ni lágrimas, era algo más oscuro. Se secó la cara con la manga. La mancha en la tela era negra. Bajó la mirada. El lavado se estaba llenando. El agua salía del grifo con fuerza. Aunque él no lo había tocado, en el fondo del lavado
flotaba algo, un trozo de tela, antigua, morada, como la falda de un vestido de luto. Andrés alargó la mano para tocarlo. En ese momento el agua se detuvo. El trapo se hundió y en el reflejo del azulejo, justo detrás de él, vio una sombra, no la suya, una sombra más alta, más delgada, con los brazos extendidos como si quisiera abrazarlo. Giró, no había nadie, pero en el espejo la sombra seguía ahí y estaba sonriendo. Una semana después, Andrés ya no escribía, no dormía, no comía. Pasaba las noches sentado en un rincón de la habitación, con las luces encendidas, mirando la puerta. El llanto se había vuelto constante, ya no solo a las 3, a cualquier hora, en cualquier lugar, mientras se duchaba, mientras cocinaba, mientras intentaba leer, siempre ahí, siempre llorando. Pero lo peor no era el llanto. Lo peor fue cuando empezó a ver al niño. La primera vez fue en el jardín. Un niño pequeño, de unos 4, 5 años, de pie junto al arroyo. Estaba mojado, empapado. El agua le chorreaba por la ropa y formaba un charco a sus pies. Pero no lloraba. Miraba fijamente la ventana de Andrés, directamente a sus ojos. Andrés salió corriendo. Cuando llegó al jardín, el niño ya no estaba. Solo quedaba el charco. Y en el centro del charco, una pequeña zapatilla de cuero, vieja, podrida, como si hubiera pasado décadas bajo el agua. La segunda vez fue en el pasillo. Andrés se despertó a la mitad de la noche. Se había dormido. Cuando había cerrado los ojos, allí estaba el niño, sentado al pie de su cama, mirándolo, con los ojos negros, completamente negros, sin blanco, sin pupila, 2 pozos oscuros que absorbían la luz de la lámpara. ¿Eres mi mamá?, preguntó el niño. Su voz era un susurro acuoso, como si hablara con la garganta llena de agua. Andrés negó con la cabeza sin atreverse a hablar. Mi mamá me mojó, dijo el niño, y señaló su ropa empapada. Me mojó y me dejó solo. Ahora ella llora. ¿La oyes? ¿Verdad?
Andrés asintió, temblando. El niño sonrió. Sus dientes eran demasiado pequeños, demasiado afilados. Quiere que llores por ella, Dijo. pero tú no tienes hijos, ¿verdad? No, susurró Andrés. Entonces vas a tener que adoptar. Dijo el niño. Y desapareció. En la mañana siguiente, Andrés intentó huir. Hizo una maleta, cogió las llaves del coche, abrió la puerta de su casa. En el umbral estaba ella. No la había visto hasta entonces. Siempre había sido una voz, una sombra, un llanto. Pero allí, bajo la luz del día, la Llorona era real. No llevaba el vestido blanco de las películas. Vestía harapos negros, empapados, que goteaban un agua espesa y malolienta. Su piel era gris, como la de un cadáver que llevaba días en el agua. Sus manos eran largas, huesudas, con uñas rotas y negras. Y su rostro era una máscara de dolor, arrugado, contraído, con los párpados hinchados y los labios partidos. Pero sus ojos estaban secos. No había lágrimas en ellos, solo una mirada fija, hambrienta, que atravesó a Andrés como un cuchillo. ¿A dónde crees que vas? Preguntó. Su voz era grave. No lloraba ahora, hablaba. Te he estado llamando durante semanas. No puedes irte. Necesito que me oigas. Necesito que me llores. Yo no soy tus hijos, dijo Andrés, dando un paso atrás. Ya lo sé. Respondió ella, y dio un paso adelante. Mis hijos están muertos. Los maté yo. ¿Crees que no lo recuerdo? Cada noche lo recuerdo. Cada noche siento cómo se les para el corazón debajo del agua. Pero tú no estás vivo. Puedes llorar por mí. Puedes llorar durante siglos, como yo. Y cuando te canses, vendrá otro, y otro, y otro. Necesito oír llorar. Es lo único que me calma. Si tú lloras por mí, quizás yo pueda descansar. Andrés negó con la cabeza, cerró la puerta, corrió al baño, se encerró, pero ella no necesitaba entrar. Ya estaba dentro. Esa noche, Andrés no oyó el llanto de la Llorona. Oyó otro llanto, un llanto que venía de su propia garganta.
se despertó con las mejillas mojadas, con la almohada empapada, con un dolor en el pecho que no era físico, era un dolor antiguo, profundo, como si hubiera perdido algo que nunca había tenido, como si alguien le hubiera arrancado a sus hijos de los brazos, aunque no tuviera hijos. Se levantó, fue al espejo. Su rostro había cambiado. No mucho, lo suficiente. Sus ojos estaban hinchados, sus labios partidos, y en sus mejillas dos marcas oscuras, como surcos que lágrimas habían excavado durante años, años que no había vivido. Detrás de él, en el reflejo del pasillo, la sombra ya no estaba sola. Había otra, más pequeña, la de un niño. Ahora eres mi mamá, dijo el niño. Ahora eres nosotros, Dijo la Llorona. Andrés abrió la boca para gritar, pero de su garganta no salió un grito, salió un llanto desconsolado, antiguo, que no era el suyo. Y entonces sonrió, no porque estuviera contento, porque entendió. Él nunca había vivido en esa casa. La casa siempre había sido de ella, y él siempre había sido el siguiente. Nadie sabe qué pasó con Andrés. Su coche sigue en el garaje, sus libros en la estantería, su cama hecha, pero él no está. Los vecinos dicen que a veces, por las noches, oyen dos llantos, uno de una mujer y el otro de un hombre. Algunos dicen que ella lo atrapó, otros dicen que se convirtió en ella. Yo te digo una cosa, si alguna vez oyes un llanto en mitad de la noche, no salgas a mirar, no abras la puerta, no te asomes a la ventana y sobre todo, no llores, porque si lloras, ella te oye. Y si ella te oye, sabe que puedes sentir pena. Y si puedes sentir pena, puedes sentir la suya. Y la suya es un pozo sin fondo. Y cuando caes en él, ya no sabes. Ay, mis hijos.